en las tierras antiguas de Judá, donde los ecos de la profecía y la historia se entrelazan, surge un joven pastor destinado a ser rey. Esta es la saga de David, cuyo destino se teje no solo en palacios, sino en los pastos de Belén. Belén, más de 1000 años antes del nacimiento de Jesucristo. Aquí, en las colinas ondulantes, encontramos a David, el menor de los hijos de Isaí, cuidando sus ovejas. Su vida, simple y sin pretensiones, está llena de melodías y sueños. Mientras David cuida de su rebaño, su corazón y su mente se elevan más allá de las colinas de Belén. Con cada nota que toca en su arpa, con cada himno que compone, su espíritu se sumerge en una comunión más profunda con lo divino. Aquí, en la soledad de la naturaleza, se forja el carácter de un futuro rey. Mientras tanto, en un lugar distante, el profeta Samuel lucha con el pesar de un reino en tumulto. Dios, en su sabiduría infinita, tiene otros planes. Samuel, ha llegado el momento de ungir a un nuevo líder para mi pueblo. Deja atrás tu tristeza por Saúl y dirígete a Belén, a la casa de Isaí. Señor, ¿cómo discerniré a tu elegido entre sus hijos? No te dejes engañar por las apariencias. Yo busco la esencia del corazón. En Belén, la llegada de Samuel despierta un remolino de emociones entre los habitantes. ¿Qué podría querer el profeta en un lugar tan modesto? ¿Por qué ha venido Samuel aquí? ¿Traerá noticias del rey Saúl o es algo más? Vengo en paz, convocado por una misión divina. Mientras Isaí y sus hijos se reúnen para el sacrificio, David permanece en los campos, ajeno al destino que se teje en su ausencia. ¿Será Eliab el elegido? Su estatura, su porte. Samuel, no te dejes llevar por las apariencias exteriores. Lo que yo valoro es la pureza y la sinceridad del corazón. Finalmente, el menor es recordado. Desde los campos llega un joven rubio, de hermoso parecer. En él, Samuel ve la elección de Dios. David, debes venir de inmediato. El profeta Samuel te ha llamado. ¿Yo por qué me buscaría el profeta? En una ceremonia privada y cargada de significado, Samuel unge a David. Este acto no solo marca un cambio en la vida de David, sino que también presagia un nuevo capítulo para el pueblo de Israel. Por la voluntad de Dios, te unjo rey sobre Israel. ¿Cómo puede ser que un pastor como yo sea llamado a tal destino? El ungimiento no cambia la esencia de David. Regresa a sus ovejas, pero con un corazón iluminado por una nueva misión, componiendo melodías que hablarían del amor y la fe en Dios. Cada amanecer, cada puesta de sol, cada estrella en el cielo canta la gloria de Dios. Atrapado en una red de amargura y desesperación, Saúl lucha contra la percepción de haber sido abandonado por Dios. ¿Por qué me ha dejado Dios? ¿No he sido un rey leal? Majestad, quizá la música de un arpista hábil pueda aliviar su espíritu. David, un joven pastor con un don celestial para la música, es llevado ante Saúl. ¿Quién es este joven cuya música disipa mis sombras? Aunque su música encanta al rey, David anhela las colinas donde pastorea sus ovejas. Aquí, entre mis ovejas y estas colinas, encuentro paz lejos de la corte. En la corte, David observa las complejidades y las cargas del poder madurando en sabiduría. La corona lleva pesos ocultos, y cada sonrisa en la corte esconde una historia. En las colinas solitarias, David se enfrenta a fieras salvajes, fortaleciendo su valentía y su fe. Un oficial, impresionado por la valentía y la sabiduría de David, lo recomienda a Saúl. Este joven no es solo un músico talentoso, sino también un guerrero valiente y sabio. David visita el campamento israelita, enviado por su padre, pero llevado por un destino divino. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué hay tanto miedo? Es Goliat. Todos los días desafía a Israel y nadie ha tenido el valor de enfrentarlo. El gigante Goliat, con su presencia imponente y desafiante, provoca temor en los corazones de Israel. ¿Quién se atreverá a enfrentarme? ¿Acaso Israel no tiene guerreros? ¿Quién es este filisteo que desafía al ejército del Dios vivo? David, con su corazón lleno de fe,
se indigna ante el desafío de Goliat y decide actuar. No podemos permitir que este filisteo deshonre al Dios de Israel. Yo lucharé contra él. Eliab, hermano mayor de David, lleno de celos y sospechas, confronta a David. ¿Qué haces aquí, David? ¿Quién cuida tus pocas ovejas ahora? ¿Acaso no puedo preocuparme por Israel? Las palabras valientes de David llegan a oídos de Saúl, quien lo llama a su presencia. No teman a Goliat. Yo lucharé contra él. Eres solo un joven. Este filisteo es un guerrero experimentado. Dios me ha salvado de las garras de leones y osos. Él me salvará de este filisteo. Saúl, dudoso pero impresionado por la fe de David, le ofrece su propia armadura. No puedo luchar con esto. No estoy acostumbrado a estas armas. David, confiando en su habilidad y en Dios, elige su honda y recoge 5 piedras lisas del arroyo. Con estas y la ayuda de Dios enfrentaré al gigante. David, desarmado y con su honda, se enfrenta al gigante Goliat en el campo de batalla. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Con una certera piedra de su honda, David derriba al gigante. Su fe y valentía inspiran a todo Israel. Hoy el mundo sabrá que en Israel hay un Dios, y no se necesita una espada para establecer su poder. Tras la victoria sobre Goliat, David se convierte en una figura central en la corte de Saúl, forjando una amistad inquebrantable con Jonatán. David, encargado de misiones importantes, crece en estima entre el pueblo y la casa real por su prudencia y éxito. El canto de victoria de las mujeres de Israel enciende un fuego de celos en el corazón de Saúl. Jonatán, consciente del creciente peligro para David, reafirma su lealtad y pacto con él. David, sea lo que sea que enfrentemos, tú y yo siempre estaremos unidos. Este pacto es testimonio de nuestra hermandad. Tu amistad es el regalo más grande, Jonatán. Prometo que siempre estaré a tu lado, en las buenas y en las malas. En un arrebato de ira, Saúl intenta matar a David, quien apenas escapa de la muerte. La vida de David cambia drásticamente, de héroe a fugitivo, buscando refugio de la ira de Saúl. David, desesperado, busca consejo y ayuda de Ahimelech, el sumo sacerdote. El engaño de David tiene consecuencias trágicas. Saúl ordena la masacre de los sacerdotes en Nob. En un acto impulsado por la desconfianza y el engaño, Saúl ordena una atrocidad que marcaría un antes y un después en Israel, la masacre de Nob, hogar de los sacerdotes del Señor. ¿Qué transgresión hemos cometido para merecer tal ira del rey? El rey ha decretado justicia contra todos los que conspiran con David. Vuestra lealtad al enemigo del rey os ha condenado. La sangre inocente se derrama, tiñendo de rojo las calles de Nob. La violencia desmedida no deja supervivientes entre los sacerdotes, sus familias y toda la ciudad. La responsabilidad de esta tragedia recae sobre mí. Mi engaño en Nob ha traído desolación a la casa de Dios. Oh Señor, mi corazón está afligido por la pérdida de tus fieles siervos. Guíame en el camino de la verdad y la justicia, para que nunca más se derrame sangre inocente por mis acciones. David encuentra refugio en la cueva de Adulam, donde se le unen otros descontentos y afligidos. En medio de la adversidad, Jonatán encuentra a David para consolarlo y reafirmar su apoyo. No desfallezcas, David. Mi padre no prevalecerá. Dios está contigo, como lo ha estado desde el principio. Tu fe en mí y en lo que Dios tiene planeado es lo que me mantiene en pie, Jonatán. Gracias por ser mi roca en estos tiempos tumultuosos. Saúl, obsesionado con encontrar a David, envía múltiples grupos para capturarlo. Todos fallan milagrosamente. En un giro irónico, Saúl mismo es tocado por el Espíritu de Dios y profetiza entre los profetas. En un giro desesperado, David busca refugio entre los enemigos de Israel en Gat, la ciudad del rey Achis, pero pronto descubre que el lugar que pensó seguro podría ser su tumba. ¿No es este David, el héroe de Israel, el que mató a nuestro Goliat? ¿Qué hace aquí, solo y desarmado? David, pensando rápidamente, comienza a actuar descontroladamente, hablando incoherencias y garabateando en las puertas. ¡Sí, sí! ¡Las estrellas conspiran! ¡Los corderos gobiernan el reino!
¿Me traéis locos para que actúen ante mí? ¿Acaso necesitamos más locura en este palacio? ¡Llevadlo lejos de mi vista! David, utilizando su ingenio en el momento más peligroso, logra engañar a Achis y escapa de Gath. Su actuación no solo salva su vida, sino que también le enseña la importancia de la astucia y la prudencia en la supervivencia. David reflexiona sobre sus errores y la providencia divina que lo ha guiado a pesar de sus fallos. A través de las pruebas, David renueva su fe en Dios, prometiendo seguir su guía con un corazón humilde. Tras la masacre de los sacerdotes por Saúl, Abiatar, hijo de Ahimelech, huye hacia David y le informa sobre el trágico evento. David, mostrando empatía y liderazgo, ofrece protección a Abiatar, reconociendo su parte en la tragedia. Yo sabía, Doeg el idumeo lo habría de hacer saber a Saúl. He dado ocasión contra tu familia. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida buscará también la tuya. Estarás seguro conmigo. Te seguiré, David, y pondré mi confianza en tu protección. Perseguido constantemente, David y su valerosa banda encuentran poco descanso. Salvan a Keila de los filisteos, pero no pueden quedarse debido a la falta de seguridad. En medio de tiempos oscuros, la inesperada visita de Jonatán a David brinda un raro momento de alegría y fortaleza mutua. La amistad y el apoyo inquebrantables entre ambos se reafirman. No temas, David, no te hallará la mano de mi padre Saúl. Tú reinarás sobre Israel y yo estaré a tu lado. Incluso mi padre lo sabe. David y sus hombres se refugian en una cueva de Engadi, donde Saúl entra inadvertidamente. En lugar de matar a Saúl, David solo corta una parte de su manto, demostrando su respeto por el ungido de Jehová. No tocaré al ungido de Jehová. ¿Por qué oyes las palabras de quienes dicen que busco tu mal? Hoy has visto cómo Jehová te puso en mis manos en la cueva, pero te perdoné. La muerte de Samuel lleva a David a un profundo duelo, reconociendo la pérdida de un profeta, juez y guía espiritual para Israel. David pide ayuda a Nabal durante la época de Esquila, pero se encuentra con rechazo y desprecio, lo que casi lleva a un conflicto violento. ¿Quién es David? ¿Debería tomar mi pan y agua y dárselos a hombres que no sé de dónde son? Preparaos para el combate. Abigail, con sabiduría y coraje, interviene para evitar la sangre derramada, llevando provisiones a David y apelando a su mejor naturaleza. Sobre mí sea el pecado. Mi Señor lucha las batallas de Jehová. Que esta ofensa no sea para ti un obstáculo o causa de remordimiento. David, atrapado en un mar de incertidumbre, se enfrenta a una decisión imposible: luchar contra su propio pueblo o traicionar al rey Achis, quien le había dado refugio. Los cielos parecen guardar silencio, mientras David lucha entre su lealtad y su deber hacia Dios y su pueblo. ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Este es David, quien ha estado conmigo y no he hallado maldad en él. Invisibles a todos, los ángeles de Jehová se mueven entre los hombres, preparando un escape para David de este laberinto de traición. David y sus hombres, agotados, regresan a Siclag, solo para encontrar sus hogares en cenizas y a sus familias desaparecidas. El corazón de David se hunde ante la vista de Siclag en ruinas, un cruel recordatorio de las consecuencias de su desconfianza en Dios. Los hombres de David, encolerizados y desesperados, se vuelven contra él. En el día de mi temor, en ti confío, Señor. David consulta al sacerdote Abiatar con el efod, buscando dirección de Dios. Síguelos, pues sin duda recuperarás todo. Fortalecido por la promesa de Dios, David y sus 400 hombres se lanzan al rescate, una carrera contra el tiempo. En una emboscada nocturna, David sorprende a los amalecitas en medio de su celebración. Con la fuerza de un león, David recupera cada alma, cada tesoro robado, no falta nada ni nadie. David declara que todos compartirán por igual en el botín, estableciendo un precedente de justicia y unidad. De las cenizas de Siclag, David forja un nuevo principio de equidad y fraternidad. Un mensajero llega con noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, buscando ganar el favor de David con una mentira.
¿cómo no temiste matar al ungido de Jehová? David, con su arpa, compone y canta una elegía para Saúl y Jonatán. Su voz se eleva sobre las colinas, un homenaje eterno a la amistad y al honor perdidos. En su canto de duelo, David trasciende el dolor y la traición, recordando solo lo noble y puro. A través de la tormenta de su prueba, David emerge no solo indemne, sino refinado, un paso más cerca del trono prometido por Dios, llevando consigo las lecciones de fe, misericordia y justicia divina. Tras el luto por Saúl y Jonatán, David, buscando dirección divina, consulta a Jehová sobre su regreso a Judá. La respuesta divina le guía a Hebrón, preparando el escenario para una nueva era. En Hebrón, David es recibido con honores por los hombres de Judá. Su coronación se lleva a cabo entre aclamaciones, marcando el comienzo de su reinado sobre la tribu. David es ungido por el sacerdote en presencia de la multitud. Por la autoridad de Jehová, te ungimos rey sobre Judá. Acepto esta unción con humildad y dedicación a Jehová y a su pueblo. David envía un mensaje a los valientes de Jabes de Galaad, agradeciéndoles por enterrar a Saúl y Jonatán, y demuestra su magnanimidad incluso hacia sus antiguos adversarios. La muerte de Saúl desencadena una lucha por el poder. Mientras David se fortalece en Judá, Is-Boseth, respaldado por Abner, es proclamado rey de Israel, dando inicio a una era de conflicto. La ambición de Abner desemboca en su trágica muerte a manos de Joab. Poco después, Is-Boseth es asesinado por sus propios capitanes, acelerando el declive de la casa de Saúl. Con la caída de Is-Boseth, los líderes de Israel se reúnen en Hebrón. Reconociendo a David como el ungido por Dios, lo proclaman rey de todo Israel, unificando así el reino. ¿Tú eres quien apacentará a Israel? Te ungimos rey sobre todo Israel. Con la ayuda de Jehová, guiaré a este pueblo con justicia y misericordia. Necesitamos un lugar que una a todas las tribus, un centro de poder y fe. Jebús, aunque fortificada por los jebuseos, es ideal. Su posición central y la protección que ofrecen sus colinas son incomparables. Entonces conquistaremos Jebús, que sea nuestra Jerusalén, la ciudad santa de Israel. Por David y por Israel. Con astucia y valentía, Joab y sus hombres superan las defensas jebuseas, asegurando el sitio para Israel. Hiram, rey de Tiro, se presenta ante David, ofreciendo amistad y recursos para construir su palacio. Los pueblos vecinos, envidiosos del creciente poder de Israel, se unen para atacar. David, sin embargo, pone su confianza en Dios. Mientras David y sus hombres se preparan para enfrentar a los filisteos en el valle de Rafaim, David busca la guía de Dios. Con gran júbilo, David organiza el traslado del arca a Jerusalén. La música y las danzas llenan el aire, pero la tragedia golpea cuando Uzza toca el arca y cae muerto. David decide dejar el arca en casa de Obed-Edom, donde permanece bendecida durante 3 meses. David, solo en su estudio, reflexiona sobre la lección aprendida y la bondad de Dios hacia Obed-Edom, donde se ha guardado el arca temporalmente. Aprendiendo de su error, David organiza un segundo intento para trasladar el arca, esta vez con reverencia y siguiendo las instrucciones divinas. La procesión entra triunfalmente en Jerusalén y el arca es colocada en su nuevo hogar. En un momento de reflexión, David recibe el pacto divino a través de Natán, asegurando la perpetuidad de su linaje y el futuro templo. David, recordando su pacto con Jonatán, busca honrar esa amistad. ¿Hay alguien de la casa de Saúl a quien pueda mostrar la bondad de Dios? Mefiboset, señor, el hijo lisiado de Jonatán, vive en la tierra de Lodebar. Mefiboset es traído ante David, temeroso y esperanzado. No temas, Mefiboset. Por amor a Jonatán, tu padre, te restituiré todas las tierras de Saúl, y siempre comerás en mi mesa. A través de sus triunfos y pruebas, David permanece un hombre conforme al corazón de Dios, llevando a Israel a su era dorada. Bajo la guía divina, David lleva a Israel a una serie de victorias, solidificando su reino. David,
un hombre según el corazón de Dios, pero no exento de caídas. Rodeado de victorias y lujos, David enfrentó una tentación que marcaría su vida para siempre. Un momento de descuido lo llevó a cometer adulterio con Betsabé, desencadenando una cadena de pecado y sufrimiento. En los albores de una tarde tranquila, mientras las sombras comenzaban a alargarse sobre Jerusalén, el rey David, desde la terraza de su palacio, contemplaba la belleza de su reino. Las victorias en batalla y el lujo de su corte no podían llenar un vacío que crecía en su interior. En ese momento de vulnerabilidad, sus ojos cayeron sobre una escena que capturó toda su atención. Atrapado en una red de deseo, David, el pastor que se convirtió en rey, el hombre que había enfrentado gigantes y salido victorioso, encontró en su corazón una batalla que no estaba preparado para luchar. La tentación le nubló el juicio y un impulso errático lo llevó a convocar a Betsabé a su palacio. Esa noche, el reino de Israel, bajo la guía de su rey, tomó un desvío oscuro. David, en un acto de egoísmo, permitió que su pasión eclipsara su sabiduría y su devoción a Dios. Lo que comenzó como un acto impulsivo se transformaría en una cadena de eventos que marcarían su vida y su reinado con dolor y sufrimiento. Así, el hombre según el corazón de Dios enfrentó su momento más oscuro, un recordatorio de que incluso los más grandes pueden caer y que cada acción tiene un precio. La historia de David y Betsabé es un testimonio eterno de la fragilidad humana y la necesidad imperiosa de la gracia divina. Intentando ocultar su falta, David trazó un plan que culminó en el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. La espada de la consecuencia comenzaba a afilarse contra su propia casa. Dios, en su misericordia, envió al profeta Natán para confrontar a David. A través de una parábola, Natán reveló el pecado de David, quien, quebrantado, reconoció su transgresión ante Dios. «Tú eres aquel hombre». El corazón de David se derrumbó bajo el peso de su pecado. En un acto de profundo arrepentimiento, compuso el Salmo 51, un grito desesperado por la misericordia y el perdón divino. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. A pesar de las graves consecuencias de su pecado, David encontró el perdón en los brazos del Padre. Su historia no terminó en desgracia, sino en la restauración y la esperanza de la redención. Sin embargo, las consecuencias de su acción siguieron afectando a su familia y su reino. La espada nunca se apartó de su casa, cumpliéndose así la amarga profecía de Natán. La vida de David es un testimonio de que ningún pecado es demasiado grande para la gracia de Dios. A través de su arrepentimiento, David volvió a ser un hombre conforme al corazón de Dios, enseñándonos la verdadera esencia del arrepentimiento. En el corazón de Hebrón, Absalón, consumido por la ambición, trama el derrocamiento de su padre, el rey David. Rodeado por sus seguidores, su carisma es innegable, su determinación férrea. El tiempo de mi padre ha pasado. Israel necesita un líder fuerte, uno que no dudará en hacer lo necesario por su pueblo. ¿Quién de vosotros está conmigo? Mientras Absalón consolida su poder en Hebrón, David toma la dolorosa decisión de huir de Jerusalén. Con su familia y leales seguidores, se adentra en la incertidumbre de la noche. Que Jehová sea nuestro juez y protector. No permitiré que la sangre de mi pueblo se derrame en una guerra entre padre e hijo. Mientras tanto, en Jerusalén, Absalón se rodea de consejeros, entre ellos Aitofel y Usai, este último un espía de David. La tensión en el aire es casi palpable. ¿Debemos atacar ahora? ¿Aprovechar la vulnerabilidad de David y asegurar tu lugar como rey? Pero, Majestad, tu padre es un guerrero experimentado. Si reunimos a todo Israel, tu victoria será indiscutible. Paciencia y estrategia asegurarán tu reinado. Usai, tus palabras llevan el peso de la prudencia. Prepararemos un gran ejército. La batalla por el destino de Israel se desata en el bosque de Efraín.
Las fuerzas de Absalón, aunque numerosas, luchan contra la desventaja del terreno y la experiencia de los guerreros de David. Por David, por Israel, que cada golpe que demos hoy sea por la justicia y la lealtad al verdadero rey. En su huida, Absalón queda atrapado por su propia vanidad, su cabello enredado en las ramas bajas de un gran roble. Suspendido en el aire, se encuentra indefenso. Por la traición, por la sangre derramada injustamente, este es tu fin, Absalón. La noticia de la victoria llega a David, pero para el rey, ninguna victoria podría compensar la pérdida de su hijo. Absalón, hijo mío, mi hijo, ¿por qué no pude morir yo en tu lugar? Absalón, mi hijo, mi hijo. Superando su dolor, David se prepara para regresar a Jerusalén. Su pueblo lo recibe no solo como a su rey, sino también como a un padre que ha sufrido profundamente. Juntos, en la misericordia de Jehová, reconstruiremos. Mi corazón llora, pero mi espíritu está con vosotros, mi pueblo. En los últimos años de su vida, David reflexiona sobre su reinado, marcado tanto por la bendición divina como por el peso del pecado. A pesar de sus errores, su corazón sigue buscando a Dios, anhelando la paz para el reino y una transición suave del poder a su hijo Salomón. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Los años me pesan, cada uno llevando consigo recuerdos de victorias y fracasos. Pero aún en mi ocaso, deseo fervientemente que mi reinado termine en paz y que Salomón, mi hijo, encuentre gracia ante los ojos de Dios. Movido por el orgullo y la ambición, David ordena un censo del pueblo, un acto que incita la ira de Dios. La plaga resultante diezma a Israel, llevando a David a una profunda contrición. He pecado gravemente contra Jehová. Mi corazón se angustia por el dolor que he causado a mi pueblo. Aunque David no construirá el templo, su corazón está puesto en preparar el camino para Salomón. Con generosidad, reúne materiales preciosos y ofrece sus propias riquezas para la casa de Dios. Salomón, hijo mío, Dios te ha elegido para una obra grandiosa. Sé fiel y justo, y construye la casa para la cual he preparado con todo mi ser. En la sombra de su propio final, David enfrenta la rebelión de Adonía, pero la sabiduría y la prontitud de los fieles al rey aseguran que Salomón sea proclamado y ungido, sofocando la insurrección. El trono pertenece a Salomón. Que Jehová sea con él, y que mi reino encuentre paz en su justa gobernación. David reúne a los líderes de Israel, entregándoles su visión para el templo y asegurando el compromiso de Salomón con Dios. Sus últimas palabras son un canto de fe y esperanza en las promesas divinas. Sigan fielmente a Jehová, cumplan sus mandamientos y edifiquen su templo con corazones puros. Que mi vida, con sus altibajos, les recuerde siempre buscar la gracia de Dios. David muere, dejando tras de sí un legado complicado pero profundamente humano. Salomón asciende al trono, llevando consigo las esperanzas y las oraciones de su padre. Padre, tu bendición ha sido mi guía. Ahora, ante Dios y ante Israel, prometo seguir tu camino, buscando sabiduría y justicia para gobernar. La vida de David, llena de pasión, fe y fallos, nos enseña sobre la misericordia infinita de Dios y el poder del arrepentimiento verdadero. Su historia es un recordatorio eterno de que, a pesar de nuestras imperfecciones, podemos buscar y encontrar la gracia divina. Para más historias que inspiren, que enseñen y que transformen, sigan el canal Historias de la Biblia. Descubran con nosotros las lecciones eternas que estos relatos sagrados tienen para nuestras vidas hoy. Continúa viendo la historia de Salomón. No olvides dejar tu like y tu comentario en esta historia.